verdad que hoy les traemos les presentamos una temática súper interesante, la verdad que nos llamó mucho la atención y bien nos las han propuesto, que fue algo que entendemos innovadoramente, de que hemos tenido otras personas por ahí que desde el ámbito de la nutrición nos han dado algunos que otros tips y algunas que otras charlas ya en esta época de pandemia, ¿no es cierto? La verdad que nos han traído esta temática de alimentación y hábitos saludables en los niños, y la verdad que nos pareció pero muy interesante poder trabajar directamente con los centros de desarrollo infantil de la municipalidad, que lógicamente tienen contacto directo con muchísimos de nuestros niños, ¿no es cierto? Así que bienvenidos nuevamente, gracias por participar, por estar. La verdad que cada vez que se propone una temática con los centros de desarrollo infantil, nada, hay muchísimas personas, 151 somos en este momento y siguen entrando, y esperemos que realmente esta charla sea de gran aporte. La charla de hoy la va a dictar la licenciada Lucrecia Lencinas Artigas, ¿sí? Ella es especialista en nutrición pediátrica y especialista en sobrepeso y obesidad. La verdad que cuando nos propuso ella esta temática nos pareció, vuelvo a decir, súper interesante e innovadora, entendiendo que va a trabajar, ¿no es cierto?, en una cantidad de cuestiones conceptuales de la nutrición, pero aplicadas a un contexto que es el que vivimos nosotros. Y hoy antes de la charla ya nos estuvo mostrando una de las cosas que traía, ¿no es cierto?, para poder explicarnos y que entendamos bien gráfico. Como les decía, nos acompaña en esta ocasión el secretario de Coordinación de Gobierno, el doctor Hugo Calvano, a quien le damos la palabra para que nos salude antes de dar inicio. Cookie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, a todas nuestras maestras, a todo nuestro equipo de los Mitair Oda, a la licenciada Lencina, muchas gracias por esta capacitación que va a brindar. Solamente, bueno, en este caso, traerle el saludo al señor intendente, a todo el equipo municipal, decirle que estamos muy contentos de que ustedes sigan capacitándose permanentemente, de que en este momento donde no estamos pudiendo brindar nuestras clases de la manera normal, entre comillas, pero sabemos todo lo que están haciendo de manera virtual y todo el esfuerzo que están haciendo. Que en esta etapa aprovechemos para seguir capacitándonos, para utilizar estas herramientas que nos brinda el IFCAM, este instituto que creamos de esta gestión para que ustedes tengan al alcance estas posibilidades, y decirle que seguimos contando con ustedes, como desde el primer día, y sabemos que van a seguir adquiriendo los conocimientos y aprovechando cada oportunidad para seguir haciendo de la mejor manera su trabajo. Así que, bueno, muchas gracias, mucho éxito en esta nueva capacitación. Gracias, licenciada, y esperemos que sea de gran provecho para todo el equipo. Muchas gracias, Ezequiel. Super Cookie. Les aprovecho para decirles esto del IFCAM, ¿no es cierto? Que como les decía en la charla pasada también, lo importante y lo esencial del trabajo de este Instituto de Formación y Capacitación de la Gente Municipal son áreas del municipio interesadas en promover el saber y el conocimiento en sus agentes, ¿no es cierto? Así que también creo que amerita el agradecimiento, ¿no es cierto?, al maestro Cáceres como subsecretario de Educación y también a Natalia, ¿no es cierto?, que siempre es la que está ahí coordinando con nosotros, Natalia Carballo, ¿no es cierto?, estas capacitaciones. Sin más que agregar, en realidad, ya para que se arranque, ¿sí? Y sin hacer tanta introducción, simplemente es comentarles que es posible, ¿sí?, que estamos trabajando en que quizás la semana que viene incorporar también a esta charla, ¿no es cierto?, y a lo que nos va a compartir la licenciada, también a la posibilidad de que se incorporen algunos agentes municipales que trabajan en el programa Ñandé Huerta, ¿sí? Cosa de que poder también incorporar conocimientos y incorporar determinadas técnicas y estrategias, ¿no es cierto?, para poder en algún punto producir, si se quiere, y no me quiero meter en la parte técnica, Lucrecia, te pido disculpas, ya vas a explicar vos, en cuestiones lógicamente de alimentación saludable y que también lógicamente interviene o impacta directamente en nuestra economía. Así que, Lucrecia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Ezequiel. Buenas noches a Cookie, que lo escuché recién. Agradezco mucho este espacio que me permiten brindar información, como nos corresponde a las nutricionistas, sobre alimentación saludable, alimentación completa para los niños que justamente están en una etapa de crecimiento y desarrollo, una etapa muy importante de la vida. Así que mi agradecimiento, y también a todas las personas que están en este momento por escucharme, así que espero poder responder a sus expectativas, y bueno, iremos mejorando cada vez que podamos brindar información. Así que bueno, el tema de hoy
yo creo que es de gran interés para los padres, para los abuelos, para todas las personas encargadas de la alimentación de los niños. También estaba escuchando justamente que están docentes, ¿no? Que es muy importante que puedan tener conocimientos generales, sobre todo en esta etapa de niños, que como decía es una etapa biológica que hay que prestarle mucha importancia. Así que, bueno, el tema de hoy sería cómo cuidar la alimentación de nuestros niños y los hábitos saludables, especialmente en estos momentos, ¿no? En donde los chicos han cambiado su rutina, no van a los colegios, algunos han dejado de hacer sus actividades extraescolares, algunos chicos pasan largos tiempos, por ejemplo, con los celulares, con la televisión, conectados a las redes sociales. Por otra parte, también es como que ha disminuido el contacto con sus pares, con otros niños, y también tener en cuenta que todo este cambio que hubo en su rutina genera también diferentes emociones, a veces intensas, como por ejemplo aburrimiento, están más sensibles, irritables, también aumenta la ansiedad, a veces con ganas de llorar y no saben por qué, pues no saben cómo gestionar también las emociones con todos estos cambios. Y todo esto afecta su comportamiento y por lo tanto a su rutina en cuanto a la alimentación, a sus horas de sueño, también afecta a la disminución de actividad física que hay porque están largas horas en sus casas. Entonces, la idea es brindar sugerencias o tips desde el aspecto nutricional, también el aspecto de hábitos saludables con respecto a sus horarios, actividad física, y cerrar también con dándole ejemplos de alimentos saludables y cómo podemos economizar para brindarles estrategias prácticas y posibles de realizarlas en este momento, que también a todos nos ha afectado en la situación económica, ¿no? Entonces, ese sería el abordaje de hoy. Bueno, entonces, con respecto a lo que hablábamos de estos cambios en la rutina de los chicos, ¿qué sería lo primero que recomendamos? Lo primero que recomendaríamos es ayudar a los chicos tratando de que vuelvan a sus horarios normales, a su rutina normal, que tengan un horario para levantarse, un horario para acostarse, que tengan su horario para desayunar, para el almuerzo, para la merienda, para la cena. ¿Sí? Con esto estaríamos ordenando sus hábitos y también los niños descansarían mejor, porque llegó un momento es como que se perdía el horario del sueño, a veces estaban despiertos hasta las 2, 3 de la mañana, se levantaban más tarde, y esto realmente afecta en varios aspectos al niño. Por otra parte, con respecto a la alimentación, además de tratar de que los niños traten de comer en sus horarios adecuados, que sean las cantidades, las porciones adecuadas. Si no los controlamos, los chicos en todo ese proceso, ¿no es cierto?, que están con sus emociones a flor de piel, pasan comiendo todo el día, abriendo la heladera, o todo el día tratando de consumir, y sobre todo, alimentos altos en grasas, en azúcares, alimentos altos en calorías. Por ejemplo, galletitas. Un ejemplo de comer mucho galletitas dulces, galletitas rellenas. Entonces, a ver, ¿qué sugerencia le damos? ¿Qué podemos hacer en vez de darle galletitas y que consuman todo el día galletitas que son altas en azúcares y grasas? Por ejemplo, puedo hacerle un panqueque y me dirán, pero un panqueque es muy difícil hacerlo y hay que gastar, pero ¿cuánto sale una galletita dulce? Un paquete sale aproximadamente 50 pesos. Y yo con 50 pesos puedo comprar un paquete de avena, por ejemplo. ¿Y cómo puedo preparar un panqueque? El panqueque preparo con un poquito, 2 cucharadas de avena, un huevo y un poquito de agua o leche, ¿sí? En un recipiente, vuelta y vuelta, y a ese panqueque yo le puedo poner un poquito de miel o mermelada o frutas, o puedo hacer una versión salada, un poquito de tomate, lechuga, y ese panqueque le va a saciar más al niño y va a ser mucho más nutritivo, porque incorporamos no solo el cereal mediante la avena, por ejemplo, sino también frutas, ahí incorporamos vitaminas, minerales. Si es salado, por ejemplo, tomate, verduras, también vitaminas, minerales. Y le va a saciar al chico, es decir, le va a llenar por más tiempo, por más horas, y no va a estar picoteando de manera tan seguida, ¿sí? Es una opción que por ahí decimos, no, qué difícil, o es cara, no, en realidad no, si comparamos los precios, no es más caro y rinde más un paquete de avena, de harina, que estar comprando casi todos los días galletitas, ¿sí? que no tienen el valor nutritivo que tienen estos alimentos.
Por otro lado, también sabemos que la alimentación del niño tiene que ser lo más completa y lo más variada posible dentro de las posibilidades económicas que tengamos. Entonces, bueno, es muy importante que los chicos consuman, por ejemplo, proteínas, y las proteínas completas o de alto valor biológico las incorporamos por medio de las carnes, ya sea carne roja, pollo, pescado, ¿sí? Carne de cerdo. Pero ¿qué pasa? No siempre podemos comprar carne. Entonces, ¿cómo podemos hacer un reemplazo para cubrir esas proteínas esenciales que necesitamos y por ahí no tenemos los recursos económicos? Entonces podemos combinar legumbres, que son por ejemplo el poroto, la lenteja, con arroz, ¿sí? A ver, la lenteja, el poroto, me brinda determinados aminoácidos esenciales que tiene la proteína, y el arroz otros aminoácidos. Juntamos los dos y tenemos un alimento que equivale a la carne, no hace falta agregar carne. Entonces podemos hacer un guiso de lentejas o directamente podemos cocinar las lentejas con el arroz por separado y lo unimos a las dos. Y es una combinación mucho más económica. Entonces algunas veces podemos optar por esta combinación. Otra forma es reemplazar el huevo, ¿sí? Reemplazamos la carne por el huevo, con 2 huevos, estaríamos cubriendo las proteínas de una porción de carne que el niño necesita, que es chiquita. O sea, los niños, por ejemplo, que están en el preescolar o en el escolar, ellos necesitan solamente 80, 100 gramos de carne, ¿sí? Más o menos diría como la palma de la mano de los chicos, ¿sí? Mi palma es chica, por ejemplo, ¿no? No sé si se está viendo, ¿sí? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Ah, bueno. Sigo entonces. Bueno, entonces eso sería con respecto a las proteínas. También, por ejemplo, es necesario que los chicos incorporen cereales, porque necesitan hidratos de carbono, que le aportan energía, la energía que necesitan para sus actividades diarias. Entonces incorporamos mediante, por ejemplo, el arroz, la polenta, las pastas, los fideos. Pero lo ideal sería que combinemos estos elementos con verduras siempre, no solos, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo sería un plato saludable. Entonces, cada vez que hago polenta, arroz o fideos, por ejemplo, fideos como un representativo de pastas, pueden ser otras pastas, trato de preparar alguna salsita con las verduras de la estación, ¿sí? Con las verduras de la estación, que quiere decir las verduras que en este momento están creciendo, que están como maduras en esta época, ¿no? Ahora comenzamos el invierno, entonces tenemos, por ejemplo, la selga, la calabaza, el zapallito tronco, coliflor, los repollos, ¿sí? Perejil, cebolla. Entonces tratar de ocupar estos alimentos que están maduros en esta época, es decir, que contienen todos los nutrientes que necesitamos, porque si consumimos alimentos que son madurados forzosamente, no siempre contienen la cantidad de nutrientes que necesitamos. Entonces podemos hacerle una salsita, por ejemplo, donde ponemos zanahoria, ponemos cebolla, perejil, cebollita de verdeo, ¿sí? Las verduras que ustedes puedan, preparo una salsa y así combino con la polenta o el arroz. Entonces tenemos una alimentación más completa, ¿sí? Por un lado los hidratos de carbono que me aporta, por ejemplo, la polenta, y por otro lado tenemos las verduras que me aportan vitaminas, minerales, y que son muy importantes para nuestra inmunidad, para mantener nuestras defensas, subir nuestras defensas, especialmente en este momento que se viene el invierno, y también por todo este tema de la pandemia, necesitamos una inmunidad fuerte en los niños. También otra forma, por ejemplo, hay niños que no les gustan las verduras, especialmente las de color verde. Entonces trato de enmascararlas. ¿Cómo? Por ejemplo, hago un puré de calabaza y zanahoria mezclado, y le mezclo con la polenta. Y a la polenta le puedo agregar un chorrito de leche en vez de agua, entonces la hago más nutritiva. Mezclo, o puedo mezclarle con un huevo, por ejemplo, y en la mezcla no se nota, es como que yo trato de camuflar un poco las verduras, ¿sí? Porque hay muchos niños, alto el porcentaje, que no están acostumbrados a incorporar verduras, y cuando uno quiere incentivarlos a comer, cuesta, ¿sí? Hay que hacerle probar y probar repetidas veces hasta que incorporen el sabor. Entonces ahí tenemos una combinación donde camuflamos todo esto, estamos hablando de incorporar verduras y el niño come igual, ¿sí? Bien. Después, ¿qué es importante también que no debemos olvidar? Que las verduras hay que comerlas todos los días, de lunes a domingo.
porque necesitamos todos los días una porción determinada para cubrir las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo no fabrica. Entonces tratemos por lo menos que los chicos consuman, a ver, para darles una idea, los chicos preescolares tienen que consumir aproximadamente media taza, la taza grande de café, de verduras, ¿sí? Cocidas, o puede ser, por ejemplo, una papa o un pedazo de zapallo, ¿sí? Si es un chico que ya está en escolar, o sea que tiene aproximadamente 10 años, puede comer una taza de verduras cocidas o, por ejemplo, 2 papas chiquitas y 2 unidades, una unidad de las porciones. Pero todos los días tendrían que estar consumiendo verduras, combinado con los otros alimentos, ¿no es cierto?, que estamos nombrando. Y frutas, fundamental también, de lunes a domingo. ¿Qué frutas? Las más económicas que estén en este momento en el mercado, que normalmente son las frutas de la estación. Ahora, por ejemplo, los cítricos, naranja, mandarina, puede ser pomelo, ¿sí? Limones, que puedo hacer jugo con los limones. Entonces, por eso también incorporamos vitamina C que necesitamos para nuestra inmunidad, especialmente para evitar resfríos y todo esto, gripes y congestiones, ¿sí? Así que tratemos de incorporar 2 frutas en cualquier momento del día, ¿sí? Bien. Yo les voy a mostrar ahora para que tengan idea cómo sería un plato saludable, ¿sí? Así nos vamos incorporando y memorizando las cantidades, que es muy importante, ¿sí? Porque los niños ahora, si están con mucha ansiedad y muy quietos, empiezan a comer todo el día, y pasa el tiempo, y lo que va pasando es que van subiendo de peso de a poquito. Entonces, para mantener un peso saludable, y para que tengan hábitos correctos de alimentación, hay que enseñarle qué porciones podemos comer, qué cantidades, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar Lucrecia, acá. Sí, te interrumpo. Acá nos hacen una pregunta. Si en sí. ese camuflado no se pierden nutrientes. No, a ver, ¿cuándo se pierden nutrientes, por ejemplo, en las verduras? Cuando yo las recocino mucho tiempo, ¿sí? De hecho, siempre es mejor comer verduras crudas, ¿sí? Es donde se pierden menos nutrientes. Cuando las cocino se pierden un poquito de nutrientes, pero igual se mantiene una cantidad suficiente para brindar al organismo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no sobrecocinar los alimentos, ¿sí? Y además, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me paso el punto de la polenta o me paso el punto del arroz, lo recocino, o las pastas, me da menos saciedad, o sea, me llena poco tiempo porque lo digiero rápido. Entonces lo que puedo hacer es cocinar la polenta y tener por otros lados cocinadas las verduras, de manera que después las mezclo, ¿sí? Pero no tenerle todo junto cocinando un tiempo más largo. O sea, las verduras necesitan, depende de qué tipo de verduras, un tiempo de cocción. ¿Sí? Las de hojas, por ejemplo, la selga, que a veces la cocinamos hasta que pierde el color, no. La tratemos de cortar, sacar las hojitas y darle un golpecito, digamos, de cocción, que no pierda el color y que se pueda cortar normalmente la verdura, que no quede durita, y la podemos consumir igual. Generalmente se recocinan las comidas, entonces siempre que no nos pasemos en los tiempos y nos dejemos la olla prendida y estemos pasándonos el tiempo, no va a haber problema, o sea, se conservan determinados nutrientes. No sé si quedó la pregunta. Bien, Lucrecia. Tenemos otra pregunta más que nos Sí, hace Ali Benítez. Pregunta si es sí. importante la incorporación de papas. Bien. Bueno, les comento con respecto a las papas. Nosotros tenemos una guía donde cada alimento pertenece a un grupo. Hace tiempo atrás, en las guías alimentarias de Argentina, la papa pertenecía al grupo de verduras, pero actualmente por la cantidad de almidón que tiene, las calorías y demás, pasó a otro grupo, que está dentro del grupo de cereales y legumbres, porque es un alimento que tiene mayor cantidad de hidratos de carbono, de calorías, que las otras verduras. Entonces, yo la puedo consumir, la papa es un buen alimento, simplemente que tengo que saber controlar saber cuál es la porción correcta. Por ejemplo, un niño preescolar, para saber, con una papa chica es suficiente. Un niño que está en etapa escolar, por ejemplo, puede comer 2 unidades chiquitas de papa. Entonces yo esa papa la puedo agregar en un estofado, le puedo agregar en un puré, que ese puré lo puedo combinar con zapallo, pero esa sería la porción correcta, ¿sí?
y está bien consumir papas, porque a veces se dice papa sí, papa no, engorda, no engorda. En realidad los alimentos que engordan son los que comemos en exceso. Si bien hay alimentos más saludables o menos saludables, o alimentos que tienen más o menos calorías, el exceso es lo que nos hace engordar, ¿sí? Entonces, por ahí nos dicen las papas engordan, pero porque comemos muy a menudo papa y en mucha cantidad, ¿sí? Pero si agrego una porción correcta no hay ningún problema. Es un buen alimento. Buenísimo. Nos siguen llegando las preguntas. No sé si querés que te las haga o avanzamos. Como quieras, si querés, doy algunos consejitos más, si te parece. Perfecto, Y perfecto. seguimos con las preguntas. Bien. Bueno. Otro tema era tener en cuenta la forma de cocción, ¿sí? Tratemos de disminuir un poco los fritos. ¿Por qué? Porque el aceite, una vez que se cocina, ¿sí?, pasa de ser un aceite, el aceite crudo sería lo ideal. El aceite al cocinarse pasa a ser una grasa no buena para la salud, ¿sí? Después se nos acumula en el organismo en forma de colesterol, se convierte en una grasa sólida que no va a ser buena para la salud. Entonces, ¿cómo tratamos de consumir el aceite? En las ensaladas, en las preparaciones, crudo el aceite. Los niños, no más de 2 cucharadas chiquitas tipo té, en las ensaladas o en las preparaciones que quieran agregar. Esa sería la porción por día. Y si quiero cocinar algo con un poquito de aceite, por ejemplo, unas torrejas. Quiero hacer unas torrejas donde yo utilizo un poquito de harina, un poquito de arroz y aprovecho para agregar algunas verduras. Trato de como untar el recipiente con aceite para poder dorar y cocinar, o le pincelo, ¿sí? Pero no la cantidad que se pone para hacer unas papas fritas, por ejemplo. Igual sale la torreja rica, con buen gusto, y porque también le pongo buenos condimentos, y no termina absorbiendo tanto aceite el alimento, que además de darle muchas calorías y calorías en exceso, por otro lado no es bueno para la salud, ¿sí? Estamos aportando colesterol en exceso. De vez en cuando unas papas fritas, no está mal, no es que tiene que haber alimentos prohibidos actualmente o permitidos, sino estos alimentos como las papas fritas, que son altos en calorías y mucho aceite, de vez en cuando. Puedo preparar las papas de otra manera, ¿sí? Al horno o doraditas, o en un recipiente, en una cacerola también las puedo dorar con un chiquitito de aceite y no hace falta hacerlas fritas. Entonces, lo frito lo menos posible, ¿sí? Esa es otra de las recomendaciones. También iba a hablar del consumo de legumbres, como el poroto, la lenteja. La cantidad ideal sería más o menos 3 veces en la semana, con una cucharada sopera, estaríamos cubriendo las necesidades diarias. Ahora, si voy a reemplazar por la carne, sí puedo comer un poquito más y hacer un guiso de lenteja, un guiso de poroto en algunos días, ¿sí? Bien, eso sería en cuanto a legumbres, que es muy importante por todos los componentes que tiene para una alimentación saludable. En cuanto a panes, por ejemplo, ¿en qué momento tengo que permitir al niño que coma pan? En el desayuno, en la merienda, pero no durante todo el día, ¿sí? Porque si no lo lleva a un aumento de peso. Entonces la porción sería un pancito de este tamaño, 50 gramos, ¿sí? Un pancito chiquito en el desayuno, otro en la merienda. Después, si quiero, puedo utilizar una mermelada para untar o algún dulce, pero tratar de controlar también que no se esté comiendo todo el día pan, porque se le va a llevar al exceso de peso. Y controlar también el tema del consumo de golosinos o de bebidas dulces, bebidas gaseosas, ¿sí? Que eso también nos lleva al sobrepeso. Tratar de inculcarle que tomen agua natural, y si quieren tomar algo más dulce, por ahí podemos enseñarle a ellos a hacer sus propios jugos, con mandarina, con naranjas, limonadas. Incluso le doy una receta ahí para las mamás que por ahí las pueden utilizar, o para las personas que están escuchando, para incorporar vitamina C y tomar aguas saborizadas. Por ejemplo, rayo o corto la cáscara de la naranja, la dejo secar al sol, después que está durita, sequita, la corto así como en tiras finitas, y agrego en una cacerolita más o menos 2 dedos de esas cascaritas, 1 litro de agua, la llevo al fuego durante 5 minutos, ¿sí? Que va a hervir 5 minutos. Una vez que pasaron los 5 minutos, saco del fuego, dejo reposar 10 minutos, y me queda una bebida, ¿sí? Una bebida con sabor a naranja, por ejemplo, que yo le puedo agregar un poquito de edulcorante o consumirla así.
Entonces estamos consumiendo la bebida con vitamina C, ya tiene un sabor distinto, ¿sí? O si no, pueden ser jugos con limón para incorporar vitamina C, agregar un poquito de edulcorante, un poquito de azúcar, no mucha cantidad, ¿sí? Porque también hay que cuidar el alto consumo de azúcar. Y si no, jugos, ¿sí? Jugos donde utilizo, por ejemplo, con 2 naranjas, que es lo que necesita el niño por día, le hago un jugo para incorporar en cualquier momento, ¿sí? Buscar las formas de que pueda incorporar frutas, si es que no le gusta comer la fruta así fresca, digamos. Entonces, veo si puedo preparar un licuado, si puedo preparar un jugo con agua, pero tratar de ver esas opciones, pues es muy importante la incorporación, ¿sí? Bueno, no sé si quieren pasar alguna pregunta, o quieren otra receta más Buenísimo. antes que me olvide, una receta más. A ver, por ahí quieren comer cosas dulces, que también ahí la sugerencia estaba como este panqueque de avenas, que es muy sencillo hacer. Cremas caseras, como hacía la abuela en casa, ¿sí? Utilizo un poco de leche, utilizo un huevo, un poquito de harina o de almidón, y le puedo poner un poquito de edulcorante. También, ¿qué puedo agregar en esa crema, como también en el panqueque? Puedo exprimir un poquito de mandarina, un poquito de naranja, por ejemplo, media naranja, media mandarina, y la agrego, y también eso le da un sabor muy, muy rico a la crema pastelera. Y es algo natural, hecho en casa, no está procesado, como cuando compro en el supermercado, que tiene todo un proceso, más colorante, aditivos, conservantes. Entonces, de esa manera también le estamos enseñando al chico a comer en casa, saludable, más sano, con más nutrientes, y hasta ellos van aprendiendo esa manera de cocinar en casa, ¿eh? Si los chicos ya son más grandes, podamos cocinar con ellos, que nos ayuden, entonces de esa manera también van incorporando estos hábitos saludables. Enseñarle a hacer un sándwich más saludable con cualquier pan, pero ¿qué hago? A ver, una rodaja de pan, le agrego una hojita de lechuga, una hojita de tomate, una rodajita de huevo, ¿sí? Entonces estoy comiendo un sándwich más saludable en vez de comer tantas golosinas o galletitas dulces. Bien, no sé si voy hablando muy rápido, me dicen. No, no, perfecto, perfecto. Tenemos muchas preguntas, Lucrecia, así que si te parece te las voy pasando algunas. Le muestro el plato saludable y estamos, ¿sí? Antes que me olvide. No sé si Perfecto. se ve ahí. A ver, Se vamos a ve. darle vuelta. Esto es para que vean el plato saludable. No sé si se distingue bien, pero siempre la mayor parte del plato tiene que estar cubierto por verduras, ¿sí? No sé si distinguen que son verduras. La otra mitad la dividimos en dos. Acá tenemos la otra mitad dividida en dos. ¿Cómo distribuyo los alimentos? Una porción chica de carne y la otra porción con hidratos, que puede ser fideos, arroz, polenta. Pero fíjense siempre que el mayor porcentaje es de verduras, todos los días de lunes a domingo. Esto es para que se graben el dibujito, ¿sí? O el plato saludable. Si bien los chicos pueden comer porciones más chicas, pero esto es lo ideal para chicos y adultos, esa distribución de los alimentos. No sé si se nota bien, se ve Marisol, no sé si lo pueden ver. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí, no me quería olvidar de ese dato importante. Perfecto, bueno, vamos a algunas preguntas. Acá, por ejemplo, Liliana Noemí nos pregunta, no, Lorena Sosa, ¿cómo hago si a mi hija no le gustan las verduras frescas? Por ejemplo, lechuga, tomate. Bien, hay muchos casos así. Y ahí está el tema de camuflar verduras. Yo por ahí le recomiendo a ver a los papás que preparemos, por ejemplo, un revuelto o un omelette. ¿Cómo preparo el omelette? Con un huevo, por ejemplo, batido, ¿sí? Utilizo una sartencita, algún recipiente donde pueda agregar un chiquitito de aceite, tiro el huevo que se cocina rápido, y ahí yo puedo agregar verduras cocidas. O incluso en esa misma preparación veo qué verduras le gustan a los chicos. ¿Le gusta el zapallo, la calabaza, el tomate? Chiquitito, cortado, ¿sí? O pisado. Coloco arriba del huevo y después ese huevo se cierra, ¿sí? Le puedo agregar unas pepitas de queso, por ejemplo, porque eso ya le cambia totalmente el sabor a la verdura, ¿sí? Entonces, si yo le agrego un poquito de queso, ya le cambio el sabor, o queso rallado, o cualquier tipo de queso que tengan en la casa, le llevará
8 minutos hacer esa preparación, es mucho más sabrosa que comer las verduras crudas, que generalmente a los chicos, si no están acostumbrados, les cuesta mucho incorporar verduras crudas, o le gusta una o un tomate, o por ahí rara vez lechuga, o algunos, un poquito de remolacha, pero siempre es más fácil que ellos puedan comer verduras si las hacemos cocidas. O si no, revueltos, ¿sí? Siempre utilizando huevos batidos, ¿sí? Y es de fácil preparación tener alguna verdura cocida, o puedo rallar la zanahoria, por ejemplo. Si yo rayo la zanahoria finita, no necesita tanta cocción, se cocina rapidito, ¿sí? Zanahoria rallada, algunos trocitos de zapallito tronco, la pulpa del zapallito, calabaza, ¿sí? Ver cuál es la verdura que le puede gustar al chico, y recuerden que siempre les gustan más las de colores que no sean verdes. Entonces, si quiero agregar alguna verdura verde, por ejemplo, acelga, corto muy poquita cantidad y muy finita que la pueda mezclar con otras, o arvejas, por ejemplo, que les gusta. Pero siempre en forma de revuelto, y si le agrego un poquito de queso le cambia totalmente el sabor. Pero si no les gusta crudas, les daré cocida, hasta que empiecen a entrar en contacto con ese nuevo sabor que les cuesta incorporar, porque es cuestión de costumbre, y lo empiecen a sentir como más habitual. Y esto lleva tiempo, no es un proceso que de un día para otro el chico empiece a incorporar verduras. Hay que tener paciencia y ser constante. Fíjense que a los chicos de 2, 3 años que recién empiezan a saborear más las verduras, o empiezan a incorporar nuevos alimentos, se pide que se le repita más o menos 20 veces el mismo alimento, se pruebe hasta que el chico lo pueda incorporar. Entonces, no es tan sencillo el tema de verduras, pero hay que tratar de hacerlo con paciencia. Genial esas recomendaciones, Lucrecia. Virginia Andrea de los Santos nos pregunta, una sopa se hierve máximo 2 horas y las verduras se cortan lo más grande posible para que no pierda lo nutritivo, ¿eso es verdad? No te escuché lo último. Pregunta si las verduras se cortan los más grandes posible para que no pierdan las nutriciones. Claro. A ver, depende de la sopa, o sea, una sopa, hervir 2 horas es mucho, no sé si le agregará algún componente, algún tipo de carne para que se cocine. Si es verdura sola no necesita tanto tiempo. Si voy a cocinar, por ejemplo, con algún tipo de carne, voy a poner primero la carne que se cocine y los condimentos que quieran, y las verduras agrego más tarde. Pero a ver, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, quizás la zanahoria, el zapallo, tardan un poquito más que una selga, por ejemplo. Entonces, hay verduras que se cocinan más rápido, otras más lentas. Entonces, las que tardan más tiempo en cocinar las agrego primero. Y por último, por ejemplo, si voy a agregar verduras de hoja, quiero agregar acelga, quiero agregar espinacas, coloco por último, ¿sí? Pero no hervir, por ejemplo, todo junto, la carne con las verduras. Trato de agregarlo lo más tarde posible, ¿sí? Entonces, cuanto más sólida la verdura, ¿sí? Va a tardar un poquito más, ¿sí? Entonces agrego en segundo lugar, y en tercer lugar lo que sea verduras de hojas. No sé qué dirá que le llevará 2 horas, pero me parece bastante tiempo. Perfecto. Bien. ¿Una pregunta más? Sí. Liliana Noemí nos pregunta, ¿cómo es la porción correcta para un niño y también para un adolescente? La porción correcta de... No nos especifica de qué. Bien. Bueno, no sé si serán en general las porciones por el plato saludable. En realidad las porciones varían si es un niño que está en etapa. Si es un niño que está, por ejemplo, en la etapa de los 2 a los 4 años, después tenemos la etapa preescolar hasta los 5 años, después pasamos a la etapa escolar, después a la adolescencia. A ver, en la adolescencia empezamos a comer mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el niño o la niña adolescente empieza una etapa de crecimiento acelerado que se compara con el crecimiento que tiene el niño que recién nace, ¿no? Que tiene una etapa acelerada de crecimiento. Entonces, la demanda energética de alimentos va a ser mayor. Por ejemplo, un niño que está en la etapa escolar va a necesitar comer una sola porción de carne, por ejemplo, una hamburguesita chica, suficiente, 80 gramos, pero un adolescente va a necesitar 2 unidades de hamburguesita, ¿sí? A ver, si un niño que está en etapa escolar, preescolar, necesita
una porción de pollo va a ser una patita chiquitita, mientras que a un adolescente yo le puedo dar una pata muslo tan grande, pero va a comer, ni entre comillas, por ahí el doble, digamos, para dar una idea mayor. O por ejemplo, a ver, yo muestro acá el plato saludable. Un adolescente va a consumir quizás más que un adulto, ¿sí? Entonces, yo al adolescente le puedo dar mayor cantidad de arroz, mayor cantidad de pastas, mezcladas con ensaladas. Siempre le puedo dar la mitad del plato de ensalada, pero puedo aumentar la porción, ¿sí? Por ejemplo, de hidratos de carbono, y aumento también un poco más la porción de carne. Eso podríamos dar después algún taller donde hablemos de las cantidades separadas de acuerdo al grupo etario, ¿sí? Porque varían, o sea, empecé en la adolescencia y varían las cantidades. En cuanto a frutas o verduras, por ejemplo, el adolescente ya puede comer 3, 4 frutas, mientras que el niño más chico, escolar, preescolar, con 2 frutas es suficiente, ¿sí? Y lo mismo con verduras, el chico puede comer un poco menos de medio plato en el caso de escolares, preescolares, y el adolescente puede comer mayor cantidad, ¿sí? Eso como en líneas generales, ¿no? Porque también tenemos las indicaciones por ahí como más exacta, una taza, media taza, pero siempre el adolescente va a consumir mayor cantidad. De hecho, van a ver que cuando están en la adolescencia duermen un montón, porque están en etapa de crecimiento, y comen lo que encuentran en la heladera, ¿sí? Y es ahí también donde se ve si ellos han adquirido buenos hábitos alimentarios, y comen alimentos más saludables, o tienden a comer todos alimentos con harina, calorías, golosinas y bebidas azucaradas y dulces. Por eso esta etapa cuando son niños es fundamental inculcarles estos hábitos saludables. Entonces sería bueno aprovechar este momento que estamos más en casa para poder fortalecer esos hábitos o poder cambiarlos, ¿no? Y fundamental otro tema también, que no me quiero olvidar, es la actividad física. Fundamental para la salud y para los hábitos saludables. Como estamos en casa mucho tiempo, o por ahí pueden ir a una plaza, pero corto tiempo, yo puedo jugar con los chicos en el patio de la casa o en el lugar que tengan, con algún tipo de juego donde pueda mover el cuerpo. Por ejemplo, le doy los de mi época, pero les puede servir porque los chicos hoy lo hacen. Dibujo una rayuela en el piso, en el patio, ¿sí? No sé si se acuerdan las rayuelas, pero la rayuela es como que dibujo, yo no sé Marisol si vos te recordás con una rayuela o jugaste alguna vez, pero son como cuadraditos con números que uno va saltando siguiendo los números, ¿no? Y es muy, muy divertido porque se puede jugar en familia, puede jugar sola el niño, o por ejemplo puede hacer un aro casero contra la pared y que tire la pelota, ¿sí? Puede jugar con el hermanito, la familia y contar a ver quién invocó más veces, o un juego de carrera de obstáculos con elementos que tenga en mi casa, una botella, un cajoncito, un banquito, y voy sorteando los obstáculos, saltando en un pie, saltando en el otro. O sea, todas actividades donde yo pueda mover a ver, bueno, donde pueda mover el cuerpo. O también tenemos vía internet distintos tipos de actividades para niños, de baile, ¿sí? Entonces también es fundamental que se muevan. Recordemos que los niños necesitan una actividad física de intensidad moderada a fuerte, necesitan moverse, es fundamental. Y también es fundamental para evitar el sobrepeso y la obesidad. Entonces tratemos de buscar alternativas en casa para que los niños se puedan mover más y no estén tanto tiempo también por ahí con los celulares, la televisión o las redes. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, bueno. Bueno, estamos, no sé si quieren hacer alguna preguntita más, o que agregamos algo, algún tema más.
Marisol, no sé si me estás escuchando, a ver si hay alguna preguntita más. Bueno, no sé si me siguen escuchando, yo sigo hablando y dando información, se está escuchando, ¿no? Vamos a ir mostrando, a ver, vamos a mirar. Bien. Por ahí vimos qué pasa con los chicos si no toleran azúcar. Bueno, en realidad vemos para qué tienen que consumir el azúcar. Lo ideal es consumir cantidad moderada de azúcar, ¿sí? A ver, en el desayuno, en la merienda, no más de 3 cucharitas chiquititas tipo té, ¿sí? Y si no le gusta azúcar, pueden consumir alimentos sin azúcar o en algunos casos también utilizar edulcorante. El mejor edulcorante es la stevia, y si es stevia natural, la hojita natural, mejor. Pero recordemos siempre que los edulcorantes terminan afectando la microbiota intestinal, es decir, la flora intestinal, que también eso puede afectar la inmunidad, si consumo muy a menudo edulcorantes, ¿sí? Así que siempre cantidad moderada, si voy a consumir azúcar o edulcorantes, muy moderada la cantidad. Con respecto a la sal, los argentinos, estoy mirando ahí la pregunta, ¿no? Con respecto a la sal, los argentinos estamos consumiendo el doble de sal de lo indicado, ¿no? De lo indicado. Por día sería menos de 5 gramos, aproximadamente 3 gramos. Entonces, tratemos de agregar sal cuando nos vamos a servir la comida, pero no cuando estamos cocinando, ¿sí? Que tiramos el salero. Y recuerden que las papilas gustativas se acostumbran al sabor. Si yo de a poquito voy disminuyendo y poniendo menos sal, en 3, 4 meses, 5, las papilas gustativas se acostumbran perfectamente y de hecho se acostumbran tanto que cuando voy a comer con la cantidad de sal que comía antes, uno ya siente muy salada la comida. Pero lo ideal sería disminuir el consumo, ¿no? Sobre todo en la Argentina, que es muy alto y no nos beneficia para la salud. ¿Alguna otra preguntita? A ver, vamos a leer. Dice. Ay, se me fue la pregunta. Por ahí pidieron otras recetas más, pero no pude leer de qué las recetas. A ver, vamos a ver qué otra preguntita. Bueno, y no se olviden siempre lo que es pastas, lo que es arroz, polenta, siempre combinar con algún salteadito de verduras. Yo puedo poner un chiquitito de aceite, nada muy frito, un poquito de aceite, corto verduritas finitas, eso también le gusta a los chicos porque le cambia el sabor, ¿sí? Las verduras que más le gusten, corto tiritas finitas, le hago un salteado, que quiere decir que le dejo en el aceite de un minutito, ¿sí? 1 minutito, 2 minutitos, y eso lo puedo mezclar con el arroz, le puedo mezclar con las pastas y cambia totalmente el sabor. Y de esa manera estoy incorporando verduras, es una forma más. Y las frutas, probar si lo puedo hacer incorporar con ensalada de fruta o agregar en un yogur. Ay, se me van rápido las preguntas, no las alcanzo a leer. Bueno. Y con respecto a las frutas, le decía que podemos agregar en los yogures, ensalada de fruta, licuados, ¿sí? Distintas formas, de manera que por lo menos puedan probar pequeñas porciones hasta que se acostumbren a su consumo diario, ¿sí? Bien. ¿Alguna preguntita más? A ver, Lucrecia, volví, Sí. tuve un pequeño Bueno. problema. Bueno, está. No sé si te hicieron esta pregunta que había más adelante. ¿Cómo hacerle dejar que coma tortillas de papa a un nene de 9 años especial? Es imposible cambiar de otra alimentación. Claro, como que le gusta mucho la tortilla de papa. Pasa que a los chicos les encantan las tortillas de papa y no es de hacerle dejar la tortilla de papa. Puede consumir la tortilla de papa una porción. A ver si tengo acá para mostrarle la porción. Esta es una porción de una pascualina, por ejemplo, ¿sí? Pero esa tendría que ser la porción de la tortilla de papa que consume, ¿sí? Porque tendría que dar la tortilla y combinada con algún otro alimento. En realidad no es que deje la tortilla de papa, es de a poquito tratar de hacerle probar otras combinaciones, por ejemplo, algún revuelto de huevo con algún otro tipo de verduras,
y eso lo puede ir incorporando, que vaya probando pequeñas porciones siempre, chiquitito, en alguna comida, ¿sí? De a poquito, no obligarle a comer una porción grande porque el chico termina rechazando el alimento. O si puedo a esa tortilla de papa, que tal vez le hice con papa, con cebolla, empezar a agregarle, a ver, un poquito de calabaza, algo de color, y hacerle probar de a poquito. Siempre los chicos ofrecen resistencia, y hay edades donde te dicen no me gusta, y ni siquiera han probado el alimento. Entonces trato de hacerle probar un poquitito, otro chiquitito, o por ejemplo, a ver, en vez de una tortilla de papa le puedo hacer una tarta, que puedo hacer la masa casera, económica, con harina, y ahí en esa tarta yo puedo agregarle, por ejemplo, un poquito de papa, zanahoria, algo de verduras, y siempre trato de mezclarle con huevo, con un poquito de harina al relleno, ponerle un poco de queso derretido que le va a tapar a las verduras. Entonces, hacerle probar una porción chiquitita, los chicos van a sentir el buen gusto, entonces a poquito van a empezar a aceptar. Pero, o sea, no sacarle un alimento para ponerle otro, sino empezar a incorporar otros de a poco, y después de a poquito van disminuyendo el que le quieren, como en este caso la tortilla de papa, que no sería sacarle, sino darle una menor porción y acostumbrarle a otro tipo de verdura. ¿Alguna preguntita más? Sí, preguntan, ¿el azúcar en los niños más pequeños, en qué porción tienden a querer consumir mucho o muy dulce la leche? Por ejemplo. Sí, eso justo había dicho que la porción sería no pasarse de las 3 cucharaditas tipo té por taza de leche, por una taza grande. 3 cucharaditas chicas de té, que no es de postre. Eso sería lo ideal. Pasa que si le acostumbraron a poner mucho azúcar, de chicos les cuesta. Hay que tratar de ir disminuyendo. Por ejemplo, si yo le daba 2 cucharadas soperas de azúcar, empiezo a darle 1,5 cucharadas, después una sola cucharada, de a poco, de darle tiempo para que las papilas gustativas del niño empiecen a acostumbrarse a menos. Pero no sacarle golpe porque no van a lograr resultados. Es la disminución que se va haciendo pausada, ¿sí? Pero la cantidad son 3 cucharaditas tipo té por cada vaso de leche, por ejemplo. Perfecto. De la mano con eso también nos preguntaban si los edulcorantes, stevia, son aconsejables. Y eso justamente estuve hablando también, que de los mejores edulcorantes tenemos stevia y sucralosa. Yo recomiendo stevia como mejor edulcorante. Y si consiguen la hojita natural, mejor. Se endulza con la hojita natural. Si tengo que recomendar, stevia sería lo mejor, ¿sí? Hoy le había explicado que los edulcorantes, si consumimos a menudo, terminan afectando la flora intestinal. Y esto influye en la inmunidad de las personas. También hoy se sabe que afecta también a nivel cerebral, entonces lo ideal es consumir medidos, ¿sí? Perdón, pero de hablarme. Un segundito, voy a comer un caramelo, lo traigo. Y sigo, así me pasa un poquito la tos. No te preocupes, ¿qué crees? Muy bien, si tienen más preguntas, este es el momento para empezar a escribirlas, así las vamos pasando a la disertante. Bueno. Pasa que cuando hablo así seguido me suele pasar. Empiezo a toser. Bueno, sigo a ver leyendo las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí no me aparecen las últimas preguntas por esto de que me salió un momento. Llegó una más ahora. Una dieta ideal para toda la semana. ¿Cuál recomendaría para los niños?
una dieta ideal. Bueno, a ver, cada día, ay Dios, me agarró. Bien, hablamos de una dieta ideal o saludable, que es la que tiene que incorporar la mayor cantidad y variedad, ¿no? Y que sea completa cada día. O sea, yo por día tengo que incorporar hidratos de carbono, proteínas, grasas, ¿sí? Vitaminas y minerales. Entonces, yo le mostraba hoy lo que es un plato saludable, en donde incorporo, por ejemplo, una porción de carne y estoy cubriendo proteínas, o con el huevo, por ejemplo. Con la porción de arroz o pasta, polenta, cubro la parte de hidratos de carbono, que es lo que nos da energía. Y con la parte de verduras, yo voy a cubrir la parte de vitaminas y minerales indispensables para el organismo. Entonces, eso sería simbólicamente para que vean lo que yo tengo que consumir todos los días. Entonces, una porción de proteínas, de hidratos de carbono y vitaminas y minerales. Por eso le mostré el plato saludable. Eso sería para el almuerzo y sería para la cena, ¿sí? Y ahí vienen los reemplazos. Si no tengo carne, puedo comer legumbres. Si no, puedo reemplazar por huevo. Ya si no puedo a la noche volver a repetir el consumo de carne, huevo, lo hago solamente al mediodía, también. ¿Sí? Todos los días tenemos que incorporar frutas, sería lo ideal. En los niños, 2 frutas por día. Y también, para hacer un desayuno y una merienda saludable, tengo que tener 3 alimentos básicos, ¿sí? El lácteo, que puede ser leche, yogur o queso, que a partir de los 2 años, en adelante ya pueden ser descremados todos estos alimentos. También necesito una porción de hidratos de carbono o cereales, entonces ahí incorporo el pan, o la galletita, o cereales de desayuno, o algún alimento con avena, ¿sí? Que es el que le va a aportar energía al niño. Y el tercer alimento básico sería una fruta. Eso constituiría un desayuno o una merienda saludable, ¿sí? Y la fruta puede ser en forma de ensalada de fruta, puede ser un jugo de fruta, que si bien el chico por ahí no está acostumbrado a estos 3 alimentos juntos, yo puedo llevarle la fruta un poquito más tarde como una colación, ¿sí? Pero ahí yo estoy cubriendo todos los nutrientes de un desayuno o una merienda saludable. A los panes o galletitas, por ejemplo, se les puede untar con una mermelada, con queso, puedo darle con alguna verdura. Lo ideal sería que no sea el pan solo, la galletita solo, para que le brinde saciedad y sea más completo, ¿no? Y para que el chico se mantenga saciado, como lleno por más tiempo, y no esté picoteando durante el día. Y cuando hablamos de lácteos, no sé, puede ser un mate cocido con leche, un té con leche, puede ser un yogur casero, que también lo podemos hacer con leche y un poquito de yogur comprado. También podemos algún tipo de queso, la ricota, o sea, son variedades de lácteos. Cualquiera de ellos tiene como el mismo valor biológico o el mismo valor nutricional, entonces puedo reemplazar uno por otro. Si yo estoy comiendo un poco de yogur, por ejemplo, compro un sachet de yogur y tomo un vasito con un poco de cereales de desayuno, o una cucharadita de avena, también está bien. Ahí estamos cubriendo con la avena o con los cereales de desayuno la parte de hidratos de carbono que necesitamos. Nos faltaría agregar las frutas. También, por ejemplo, el huevo, antes no estábamos acostumbrados ni pensamos utilizarlo en un desayuno, pero lo puedo usar porque tiene proteínas, y tiene proteínas de alto valor biológico. La misma proteína que brindan los lácteos. Solo que los lácteos tienen calcio, ¿no? Que es lo que necesitan los niños. Entonces, tenemos distintas variedades que podemos utilizar. También estos panqueques que yo les comenté, que lo podemos hacer con avena o harina, un poco de huevo, de leche, le puedo agregar frutas, ¿sí? Le puedo agregar queso, entonces ahí estoy cubriendo la parte de calcio. Pero siempre que estén estos alimentos básicos, ¿sí? Un alimento del grupo lácteo, uno de hidratos de carbono, o sea, cereales, donde entraría la parte de panes, galletitas, cereales de desayuno, y las frutas. Eso serían esto constituiría entonces toda la parte de la alimentación saludable de un niño. Después, todo lo otro como ser dulces, golosinas y demás, que sean del consumo ocasional. En cuanto a bebidas, que se hidrate lo mejor sería con agua natural, y si no, con jugos, con frutas,
jugos de frutas naturales, no tantas gaseosas y menos gaseosas azucaradas, porque lo llevan al sobrepeso. La coca, por ejemplo, le va sacando el calcio de los dientes, además de las calorías y de la probabilidad, según algunos estudios científicos, que puedan tener diabetes cuando sean adultos. Entonces eso en general forma parte de una alimentación saludable. No sé si quedó claro o quieren preguntarme algo más sobre la alimentación del niño. Eso sería lo básico. Buenísimo. Siguen llegando preguntas, Lucrecia. Sí, decime. Con respecto al consumo de carne, preguntan, ¿qué hay de cierto que las proteínas y las grasas de la carne no se suple con otros productos? ¿Se suplen cómo? No escuché bien. Sí, las proteínas y las grasas que trae la carne, ¿qué hay de cierto en que no se suple, digamos, con otros productos? Bueno, ahí tendría que ver a qué otros productos se refiere, pero a ver, si vamos a las grasas de la carne, la grasa de la carne roja no es buena, no hace falta consumir, habría que sacar la grasa de la carne, sacarle la parte grasa y comer la parte magra. Pero hablando de las proteínas que contiene la carne, que son proteínas básicas, esenciales y de alto valor biológico, como nosotros decimos, por la cantidad de aminoácidos que trae, puede ser reemplazada por otras carnes, como dijimos, la carne de pollo, de pescado, de cerdo, o sea, la carne de origen animal. Y en el caso de no consumir carne de origen animal, yo puedo reemplazar en algunas ocasiones, como hoy la había la receta, la combinación de legumbres y algunos cereales o hidratos de carbono, como ser, por ejemplo, la lenteja con el arroz. Si yo le uno a los dos, tiene el mismo valor nutricional que la carne, y no hace falta usar carne, ¿sí? O por ejemplo, consumir 2 huevos aproximadamente equivaldría a una porción de carne como necesita el niño. El huevo, en la clara, tiene proteínas de alto valor biológico como la carne. No sé si quedó clara la pregunta. Y lo que importa de la carne es la proteína, no el tema de grasa. Bien. También nos preguntan si es recomendable sustituir sal por una parte del caldito en la olla de comida. Bien, a ver, el caldo es como que tiene sal concentrada, digamos, entonces podemos usarlo, pero en cantidad moderada, como para darle el gusto. Pero, o sea, si yo agrego sal y caldo, estoy como aumentando la cantidad de sodio, que no sería lo ideal. Lo ideal sería o uso sal o uso caldito, si no, una menor proporción de caldito y un poquito de sal como para darle un sabor equilibrado, ¿no? Que no sea muy, muy salado el alimento. O puedo cocinar con un caldito, si es una comida abundante, un solo caldo, sin sal, y cuando voy a consumir el alimento, ya cocinado y servido en el plato, pruebo, si veo que le falta un poquito de gusto, bueno, agrego muy poquita sal, pero no tirar en la olla sin medir la cantidad. Por eso es necesario no colocar tanto y después cuando me sirvo el alimento probarlo, recién ahí calcular la cantidad de sal que voy a poner. Hay que tratar de medir la sal en lo posible. Recuérdense que los calditos tienen sodio concentrado, ¿sí? Sodio y grasa. Vienen incluso caldos con menor porcentaje de sodio, sí, pero también por otro lado, si voy a compensar con la sal, no tiene mucho sentido, ¿no? Así que a cuidar el consumo. Ok. Otra consulta. ¿El azúcar despierta las células cancerígenas? ¿Verdadero o falso? Nos pregunta Ali Benítez. Bien, a ver, hay distintas teorías y escuelas, ¿no?, que opinan al respecto. En algunos casos se considera el azúcar como un alimento no saludable. Primero porque afecta la flora intestinal, como habíamos dicho, que nosotros llamamos la macrobiota intestinal. Si nosotros tenemos un sistema de macrobiota o de los microbios intestinales sanos, porque tenemos microbios que son buenos, ¿sí? Tenemos bacterias que son buenas en los intestinos, y eso nos ayuda a la salud integral, ¿sí? Esto te lo puede decir la medicina integrativa ahora, ¿no?, que influye en
a ver, nuestra energía, en cómo nos sentimos cada día, puede influir en el sobrepeso y la obesidad. Actualmente hay investigaciones que relacionan todo este sistema de la flora intestinal con problemas de salud en cuanto al sistema nervioso. Entonces, el azúcar, por ejemplo, es un alimento que no beneficia a la flora, el contrario, ¿no? Al contrario, como que facilita como la reproducción de bacterias no buenas, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de aumentar las bacterias buenas, que lo hacemos, por ejemplo, a través del consumo de probióticos y prebióticos. Los prebióticos que encontramos en las distintas verduras, por ejemplo, y los probióticos a través de alimentos que son fermentados, que hacemos, por ejemplo, esos picles de verdura, kefir, que son alimentos que se preparan con semillitas. Bueno, todo esto alimenta positivamente a las bacterias buenas del sistema nervioso. Perdón, del sistema intestinal, de la flora intestinal. El azúcar no, ¿sí? Entonces, por eso el azúcar, además de esto, es alta en calorías, no tiene buenos nutrientes, entonces no tiene mucho sentido consumir en exceso. Cuanto más baje el consumo de azúcar, mejor. ¿Está respondida la pregunta? Es un no prácticamente. Nos están agradeciendo por las consultas que nos estás brindando, Lucrecia, por las respuestas que nos estás dando. Tenemos más preguntas. En cuanto a los meses, con respecto a los bebés, ¿en qué mes pueden empezar a probar los alimentos? Bueno, mira, actualmente a partir de los 6 meses. Tiempo atrás lo hacían a partir de los 4 meses, ahora a partir de los 6 meses, porque según estudios se ha observado que su sistema digestivo lleva más tiempo para madurar, entonces darle de comer antes puede traer problemas después justamente en su sistema digestivo. Es como que yo le estoy llevando a trabajar el sistema digestivo cuando no está maduro. Incluso hay alimentos que le pueden generar alergia. Se sabe que hay niños, por ejemplo, que por comer antes después tienen celiaquía. Entonces, no apurar, ¿sí? Actualmente a partir de los 6 meses y comenzar con papillas muy sencillas. Y un poquito más adelante comienzo con las carnes. Esa sería la etapa ideal. Perfecto. Agostina Golé nos pregunta: avena, harina integral y frutos secos en niños menores a 5 años, ¿sí? ¿Y en niños menores de 10 años? ¿En niños menores de 5 y 10 años me decís? Sí. Harina integral, avena y frutos secos. Frutos secos, bien, bien. Bueno, con el niño de 10 años no habría ningún problema, y con el de 5 ir probando tolerancia, ¿sí? Un poquito de avena, con la harina. En realidad, la harina refinada, compramos la harina, no siempre es lo ideal, pero sí es un elemento económico que, bueno, nos permite usarlo en este momento y nos aporta energía. Siempre es mejor lo integral. ¿Por qué? Porque lo integral, por ejemplo, una harina integral, un alimento integral, contiene la cascarilla de ese alimento y eso nos aporta nutrientes, vitaminas, minerales que no tiene un alimento refinado. Un arroz común blanco no tiene los mismos alimentos que un arroz integral. Y el arroz integral siempre va a ser más completo, la harina integral más completa. Ahora, como tiene, celulosa, tiene fibras, hay que darle, por ejemplo, al niño de 5 años en cantidades moderadas, ¿sí? Ir probando tolerancia a poquito, porque si yo le doy en exceso, le doy todo el día pan integral, le doy arroz integral, por ejemplo, puede generar como una irritación en los intestinos, ¿sí? Entonces siempre hay que ir probando pequeñas cantidades. No va a comer la misma cantidad un niño de 5 que un niño de 10. Y lo mismo con la avena, ¿sí? El niño de 5 le puede dar pequeñas cantidades. El de 10 ya puede consumir en mayor cantidad, ¿sí? A ver, por decir, probar en un niño que tiene 5 años, una cucharadita de postre o menos de avena, ir probando esa cantidad en una papilla, en un yogur. Y el niño de 10 años le puedo dar una cucharada sopera, por ejemplo, de avena para ir probando. Y lo integral en ambos, 5 y 10 años también, de a poquito incorporar, ¿sí? Porque recuerden que incorporamos fibra con las frutas, con las verduras. Si yo le agrego arroz integral, le agrego pan integral, o sea, vamos sumando fibras y el exceso
puede generar esa inflamación en los intestinos por exceso, ¿no? Entonces vamos de a poquito acostumbrando al intestino, incorporando estos alimentos. Bien. Natalia Carvalho nos pregunta, ¿qué verdura es aconsejable no frizar y cuál sí? Bueno, y normalmente las verduras de hoja, por decirte, la selga, es difícil frizar. ¿Por qué? Porque hay verduras que tienen, nosotros llamamos actividad de agua, ¿no? Es como a ver, como tienen actividad de agua, o sea, tienen agua incorporada, como un zapallito tronco, por ejemplo, es más fácil que después se echen a perder, o que al sacarlo del freezer y descongelarlo, cambie totalmente su color, su sabor, y al descongelar, digamos, pierda toda su estructura. No sé cuáles son las verduras que quiere congelar, pero siempre hay que tener precaución con las verduras de hojas, ¿sí? Y lo ideal sería en realidad las verduras consumirlas frescas, ¿sí? No tanto congeladas. De todas maneras, hay personas que, por ejemplo, congelan el zapallo o la calabaza porque lo preparan cortadito como para una sopa, ¿sí? Zapallo, calabaza, zanahoria, por ahí son un poquito más fácil de congelar, pero no mucho tiempo, no más de 2 o 3 días, y después puedo utilizarlo en un caldo, en una sopa, ¿sí? Genial. Mónica nos pregunta, ¿hace mal darle mamadera arriba de las comidas? Bien, en realidad no sé qué edad tendrá el niño, pero hay que ir, a ver, inculcándole buenos hábitos. Si el niño comió lo suficiente, no tendría que tomar una mamadera, a ver, arriba de la comida. Pero bueno, todo depende del niño. Si el niño es un niño que come muy poquito y queda con hambre, lo más probable es que si el niño tiene hambre le demos una mamadera después. Entonces, ahí estamos enfocando el tema desde el hambre del niño, el apetito, y no tanto de la combinación. Por ahí si comió un montón y comió bien y le doy una mamadera, como que también su proceso digestivo y la combinación de los alimentos le puede caer como pesado, más tiempo de digerir, más difícil de digerir. Pero todo depende, hay que analizar cada situación y cada caso. Lo ideal es que haga sus comidas en horario y las mamaderas también en sus determinados horarios. Y la mamadera también depende de la edad del niño. O sea, el niño va creciendo y va tomando menos biberón. Pero es muy común que el niño coma poco y se quede con apetito, la mamá le da una mamadera. Pero bueno, como decíamos, es la etapa donde tenemos que ir educándole en buenos hábitos alimentarios, que trate de comer lo suficiente y necesario y esperar un tiempo mínimo de digestión para después tomar su mamadera. Perfecto. Para ir cerrando con las preguntas, tenemos la última. ¿Hay diferencia entre leche en polvo y leche líquida? Nos pregunta Cintia Ábalos, porque a mi hijo le da vómitos la leche en polvo y la leche líquida toma sin problemas. Bien. En realidad, desde el punto de vista nutricional, o sea, la cantidad de proteínas que aporta, que sería lo importante, la cantidad de calcio, además, no hay diferencia. Sí, lo que puede ser es que la leche en polvo tenga un poco más de componente graso, o sea, de grasa, porque la leche tiene grasas. Entonces, probablemente también depende de la marca de la leche, le pueda resultar más difícil de digerir por el componente graso. Sin embargo, la leche líquida ya viene con todo ese sistema también, ya todo un procesamiento, es como que ya le resulta mucho más fácil digerir, porque a veces tiene un poquito más disminuida la cantidad de grasa, y por el mismo proceso de que fue procesada, digamos, mediante la pasteurización y demás, le resulta al niño un poco más fácil en el proceso digestivo. Eso depende del tipo de leche, la marca, digamos, y del sistema digestivo del niño. Pero en cuanto a valor nutricional, son igual buenas las dos. O sea que le puede dar leche en polvo o leche líquida. Si le cae mejor la leche líquida, tiene que optar por la leche líquida. Perfecto, licenciada. Bien. ¿Algo para ir cerrando que quieras contarnos, decirnos como un mensaje para cerrar la conferencia? También lo invitamos a Natalia Carvalho, si nos quiere dar como un cierre, habilitamos el micrófono para que también nos dé unas palabras. Bueno, para cerrar,
la recomendación que yo daría a los padres, como decía, a los abuelos, a todas las personas encargadas de la alimentación de niños, que recuerden que es una etapa muy importante, una etapa biológica muy importante de la vida, porque depende de la alimentación y de los hábitos, no solamente de alimentación, sino de actividad física, hábitos de horarios, ¿sí? Hábitos de sueño. Eso va a determinar la salud del adulto, ¿sí? Si yo tengo un niño que se alimenta a base de muchos alimentos dulces, de muchas harinas, alimentos altos en calorías, voy a tener un niño con sobrepeso, un adulto con sobrepeso. Si yo no le instauro esos hábitos básicos de niño o en la adolescencia, va a ser muy difícil que lo haga en la edad adulta. Y si yo tengo un niño que tuvo sobrepeso en la niñez, en la adolescencia, probablemente llega así a la etapa de adulto, y muchas veces viene acompañado ya en la etapa de adultez de algunos problemas de salud como diabetes, hipertensión, hígado graso, o sea, tiene sus enfermedades crónicas que trae a consecuencia. Entonces, si nosotros durante la niñez y la adolescencia estamos justamente trabajando con ellos y ayudándolos a que aprendan a comer saludable, a que aprendan a elegir alimentos que realmente le hacen bien al cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo tiene que durar toda la vida, y entonces lo que más tenemos que cuidar es lo que llevamos, ¿sí? Adentro, que por ahí no vemos y comemos alimentos que no corresponden y no estamos viendo el efecto que hace adentro. Entonces, es un trabajito no fácil, pero si le enseñamos de chiquito van aprendiendo y esos hábitos los llevan de adulto, entonces estamos garantizando una vida sana para el resto de su vida y evitándole un montón de enfermedades actuales. Recordemos que hay un alto porcentaje de obesidad, de sobrepeso en los niños. A nivel mundial tenemos una pandemia, cada vez está elevándose los números, y es por el tema de una alimentación que no es la correcta y además por la falta de actividad física, mucho sedentarismo. Entonces el consejo es tratemos de empezar ahora esos cambios, ¿sí? Que incorporen, por ejemplo, verduras, frutas de a poquito, que aprendan ellos mismos a prepararse algunos alimentos saludables, un sándwich que sea nutritivo, un jugo de naranja, ¿sí? Que aprendan a hacerse solos, de esa manera van a incorporar en su vida diaria, es decir, algún tipo de actividad física que les guste, pero lo ideal sería que me mueva y haga ejercicios todos los días. Entonces, esto es una responsabilidad de los padres, de todos los responsables de justamente de los niños, ¿sí? Que son niños, están en una etapa vulnerable y realmente solo ellos no pueden gestionar todo esto de una vida saludable, son muy chiquitos todavía. Bueno, y por otro lado, agradecerle este espacio para poder brindar información sobre lo que se puede hacer para llevar una vida saludable. Espero que hayan podido contestar la mayor parte de las preguntas, y bueno, creo que tendremos otras ocasiones para seguir, y que la gente también pueda consultar a ver qué temas son de su interés para poder desarrollarlos. Y bueno, estamos a disposición para sacarle todas sus dudas o poder colaborar en todo este proceso de crecimiento y desarrollo de los niños. Muchas gracias por la invitación. Marisol, muchas gracias a usted y también a toda la gente que participó hoy en esta charla. Te agradecemos enormemente, Lucrecia. También están llegando los agradecimientos en el chat. Les pareció muy interactivo, muy productivo y de mucha utilidad, digamos, el encuentro del día de hoy. Como bien nos dijiste, nos estaremos encontrando contigo y con todos los que se sumen en las próximas semanas. Los invitamos a la misma hora. En nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes te agradecemos, y como bien dijiste, nos estaremos encontrando el próximo jueves a la misma hora. Y también a los que quieran seguir viendo esta conferencia, va a quedar el enlace en el canal de YouTube, en la página de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, para el que se lo haya perdido, lo quieren recomendar, aconsejar a algún vecino, amigo, familiar, va a estar subido en la semana en el canal de YouTube. Así que buenísimo, que tengan una feliz jornada y muchísimas gracias nuevamente, Lucrecia. Bueno, gracias Marisol, gracias también a Ezequiel, a Cookie, un saludo para todos y nos estamos viendo.